Tenerte en el noticiero. Jorge, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo muy bien. Recién con Paula hablábamos de cómo han quedado los dos partidos más competitivos después de la tunda y la rosca que los atravesó durante el fin de semana para una elección provincial que por supuesto generó muchas asperezas y que permite sacar algunas conclusiones pensando en lo nacional. Más allá de ganadores y perdedores, ¿cómo quedan perfiladas para este tramo de campaña y cuánto de provincia podemos traspolar a lo nacional? Bueno, es una pregunta difícil, Juan Pablo, pero voy a tratar de desglosarla en un par de partes. Solo una aclaración, tengo un retorno del audio que me hace eco. Ay, no, tenés el eco, es un espanto, sí. Es un espanto. No, bueno. no, te entiendo. Avisanos cuando esté ok. ¿Estás ok ahora? Vamos para adelante, sí, vamos para adelante. Perfecto. Bueno, vos marcabas cómo quedaron. Bueno, claramente el peronismo fue el que tuvo un cierre más forzado porque venía de disputas internas que terminaron de algún modo confluyendo con el cierre de listas. Es una expresión de que hoy ya no existe el verticalismo absoluto que siempre hubo en la provincia de Buenos Aires, especialmente de Cristina Kirchner, Máximo y La Cámpora, que ordenaban y tenían la lapicera. Ahora esa lapicera está en discusión y fue la principal razón por la cual hubo tanta discusión, tanto debate, además de estar Sergio Massa en eso. Para adelante, y esto es lo que trato de responder tu pregunta en este segmento, el gran interrogante es cómo hacen campañas todos juntos, ¿no? De qué manera tienen un discurso medianamente alineado. En algún momento el camporismo imponía la idea de que el eje tenía que ser Cristina libre y desde el ala de Kicillof decía ese no es un leitmotiv convocante y entonces lo que tenemos que hacer es reforzar la idea de que hay que acompañar a Kicillof, que es la cara visible contra el ajuste de Milei. Creo que cada uno va a seguir un poco su libreto y habrá que ver cómo conviven ahora todas estas tribus haciendo campaña al mismo tiempo, ya que todos coinciden de que lograron cerrar listas, pero no hay una unidad, contemplando la unidad como, yo te diría, un objetivo común, con la idea de cooperar para ver que le vaya de la mejor manera posible. Del otro lado, yo creo que fue un poco menos sangriento porque está ahí un ordenamiento desde el poder de la Casa Rosada, pero también hubo heridos, especialmente dentro de la Libertad Avanza, porque sabemos que el ala que se referenciaba en Santiago Caputo solo logró colocar un candidato a legislador con posibilidades de ingresar. Ha quedado marginado el aparato de Karina Milei, los Menem y Sebastián Pareja, quien es el que opera fuerte en la provincia, prácticamente hegemonizó el armado de las listas y esto no va a traer ruidos en la campaña, probablemente, pero ha dejado heridos todavía en el camino. En todo caso, en este grupo, la gran pregunta es cómo van a hacer para cerrar las listas nacionales que se cierran en agosto, sí, antes de la elección en provincia de Buenos Aires. Es decir, va a haber una reedición de esta disputa en los dos principales frentes antes de saber cómo les fue. Y acá, del lado de los libertarios, lo que tenemos que ver es si hay alguna compensación con este sector que salió desfavorecido del cierre de listas bonaerense, o si otra vez se impone el ala de Karina, y yo creo que eso ya tendría una repercusión más severa en la dinámica de la cúpula del poder. En estos días estamos viendo varias publicaciones y análisis en torno de cómo se ha venido deformando el triángulo de hierro, y esto podría tener un golpe definitivo si efectivamente para las elecciones nacionales, que es donde se juega el Congreso, donde se juegan los proyectos de Milei para la segunda mitad de su mandato, bueno, si ahí vuelve a ocurrir lo mismo, creo que vamos a tener una crisis interna más visible, ¿no? Jorge, acá Paula, también, hola, Paula. ¿Qué tal? También en el peronismo me parece que todos los focos están puestos sobre Kicillof porque el inventor de este experimento a cielo abierto es el propio gobernador con el grupo de intendentes que lo respaldó, y me parece que también cuánto le sirva al peronismo esta elección va a poner el foco sobre el gobernador, tanto si va a la positiva con un posicionamiento mejor de Kicillof sobre la alianza, y si va a la negativa me parece que la va a tener muy complicada con sus socios que ya lo están mirando muy de recelo hace mucho tiempo, ¿no? Sin duda Kicillof es el que arriesga más, es el que apuesta más. Yo te diría, haciendo alguna analogía, sería parecido a lo que pasó con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El que gobierna el distrito es el que arriesga, sobre todo cuando tomaste una decisión como esta, que es la de desdoblar, que del otro lado le estaban diciendo que no lo hiciera.
En la negociación propiamente las listas, lo que hemos visto es que Kicillof se quedó probablemente con los dos lugares más simbólicos, la cabeza de la tercera y la cabeza de la primera sección electoral, pero que después la Cámpora tuvo en volumen, en cantidad, mayor representación. Ahora, no te quepa ninguna duda de que si el experimento sale mal, van a apuntar claramente a Kicillof como el principal responsable. Ahora bien, esto también va a tener un impacto en el kirchnerismo, porque perder en septiembre eventualmente sería el preámbulo muy negativo para la elección de octubre. Es decir, si la Libertad Avanza gana en septiembre, en octubre probablemente gane por más diferencia. Y ahí sí está en un problema el peronismo, está en un problema Cristina, porque ahí se define el Senado, porque en el Senado se definen los jueces de la Corte, se definen cuestiones que a ella le interesa directamente. Sí, generalmente en las listas de senadores suele ubicar a sus dirigentes más cercanos justamente para blindarse en esa parte, ¿no? Por eso, septiembre va a ser un testeo clave, donde el que más arriesga es Kicillof, pero donde probablemente Cristina y Máximo tampoco puedan salir totalmente indemnes si no les va bien. Si por el contrario logran un triunfo, Kicillof se va a sentir naturalmente revalorizado y va a empezar probablemente a cimentar con algún dato más sólido esta idea de emancipación. Ya hemos tenido una escenografía inédita, marcaba esto, en una discusión por lista en la provincia de Buenos Aires, algo que no ocurría en el kirchnerismo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Kicillof se ganó ese lugar empujado por los intendentes, que un poco lo van llevando al frente. Necesita imperiosamente tener un triunfo en su distrito, si no su proyecto presidencial va a quedar gravemente herido. Jorge, muy brevemente, ¿cuál es la chance que tiene la Libertad Avanza frente al peronismo en septiembre? Porque la expectativa era octubre, los mercados estaban viendo octubre, pero la Libertad Avanza levantó el guante y dijo voy a competir fuerte en septiembre, pero tiene poquitos intendentes, dicen que el peso de los intendentes es relevante en septiembre. Entonces, ¿hay alguna encuesta respecto a la elección de septiembre, no la de octubre? Mira, Maxi, las encuestas recién empiezan a tener valor real a partir de ahora. Los sondeos que hubo hasta este momento han sido, yo te diría, bastante poco verosímiles porque no había candidatos, no sabíamos cómo se iban a conformar los frentes. Entonces, yo creo que recién a partir de ahora puede haber una medición relativamente creíble con todas las complejidades que tiene esta elección, donde son 8 elecciones simultáneas en paralelo, con 8 listas distintas, donde va a ser muy complejo el recuento, donde va a haber algunas secciones donde la lógica va a ser nacionalizar la disputa, probablemente en el interior de la provincia sean lógicas mucho más territoriales y locales. Ahora, a lo que vos apuntás, y yo creo que va a ser importante, es una elección de aparato, está construida de abajo hacia arriba, por eso hay tantos intendentes candidatos. Y el segundo factor importante, todos están pronosticando un muy bajo nivel de participación y esto aumenta el peso de los aparatos, esto beneficia al peronismo. Por esa razón, todavía tenemos que ver cómo se conjuga la agenda nacional con la local, cuánto es aparato y cuánto es un voto de la gente voluntariamente que va a votar, cuánto es el candidato, cuánto pesa el sello. Me parece que está todo muy verde todavía, muy abierto el escenario para septiembre. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte acá en el noticiero. Por favor, un gusto. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Leandro Gavín, vacaciones de